Capítulo 9. Nuevamente estaba Corwin Bottomley, enfermo en cama, entre almohadones, libros de cuentas, facturas y cartas. Aunque solo se trataba de esa mezcla de dolores y molestias frecuentes, pero no permanentes, llamada cólicos, y no había en realidad por qué alarmarse, a Juan no le gustaba el semblante de su padre. Más de 2 semanas habían transcurrido desde el desfile y la convención había comenzado y concluido sus sesiones en Montgomery, logrando los representantes de los estados algodoneros asignarse los cargos más importantes. Juan, que partiera para su hacienda al día siguiente de la celebración, acababa de volver a la ciudad, llamado al lecho de su padre por intermedio del capitán Bostwick. ¿Cómo te sientes, papá? Le preguntó. Me siento como un hombre que tiene cólicos. ¿Has estado ya a ver a tu madre? Sí, papá, y estaba dormida. ¿Qué dice el doctor Carpenter? Lo de siempre, que son nervios y que debo descansar. Y lo único que le receta, no, y que debe descansar, y lo único que le receta es opio. Yo no soy médico, pero sé lo bastante para comprender que eso no la va a curar. Permaneció unos instantes con la mirada perdida en el vacío. Noches pasadas tuvo otro de sus ataques, y esta vez creía oler humo que venía de las caballerizas. Haciendo un gesto de protesta y de impotencia, continuó. Echa a perder a los negros que nos sirven en la casa. Eso es lo malo. Les tolera todo, les hace regalos, les deja alimentar a la mitad de los otros esclavos con nuestra propia comida y, a pesar de eso, les tiene miedo. Su obsesión proviene de un hecho ocurrido cerca de la hacienda de tu abuelo Nesbitt. 2 esclavos se volvieron medio locos, trataron de asesinar a una familia entera y no hubo más remedio que matarles. Tu madre se impresiona tanto que no ha podido olvidarlo. Es algo verdaderamente triste, papá. Comprendo que te haya costado muchos malos ratos. Cuando hayas vivido tanto como yo, gruñó Corwin, verás que por todas partes hay malos ratos. Sin embargo, no te he pedido que vinieras para quejarme de tu madre. Ella no tiene la culpa y además no es la única que teme a los negros, a decir verdad. Es muy probable que todos les tengamos miedo en una forma o en otra. Para los del norte no hay problema, pues no les cuesta nada ser humanitarios con los esclavos ajenos. Ellos están sentados a miles de millas de aquí, dedicados a escribir libros como esa mujer de la cabaña del tío Tom, sin verles ni olerles siquiera. Pero nosotros no tenemos esa suerte. Gran parte del tiempo debemos comportarnos como misioneros en el África, y el único agradecimiento que recibimos es que los del norte nos digan que merecemos ser asesinados en este mundo y condenados en el otro. Ya sé, papá, no comprenden. Ni siquiera tratan de hacerlo. Para ellos, yo soy un inhumano propietario de esclavos. Alimento a estos, les visto y atiendo, pero sigo siendo un criminal. ¿Y todo por qué? Se le oscureció de ira el semblante y su respiración se hizo afanosa. ¿Por qué dejo a mis capataces emplear el látigo si no tienen más remedio? Porque si no fuera por hombres como yo, la ola negra nos ahogaría. ¿Creen que a nosotros nos gusta que las cosas sean así? Que la autora del tío Tom venga acá y viva con los negros una semana solamente y cambiará de opinión. Parecen seres humanos y se mueven como tales, mas en el fondo no son humanos. Esta es la pura verdad. Puede que tengan alma, según dicen algunos predicadores, y puede que los caballos y las mulas tengan alma también. Mientras crea esto, no puedo creer aquello, y si por pensar así soy un cruel propietario de esclavos, lo siento, pero yo no puedo remediarlo. Cambió de posición y se acomodó en las almohadas. Sin embargo, tampoco te hice venir para desahogarme contra los yanquis. Dime si tuvieras que dejar Deerskin por un tiempo. ¿Crees que Wilson podría arreglárselas? Sí, papá, ¿quieres que haga alguna cosa? Sí y no.
Ya que estás aquí, desearía que fueras a dar un vistazo a una de las casas que tiene tu madre en el canal irlandés. Rowntree está enfermo y los inquilinos, se llaman O'Connell, se quejan de una gotera en el techo. Tu madre haría bien en vender esas casas, pues no me parece que esa clase de propiedades convenga a nuestra familia. Pero no es tampoco por eso que te he llamado. Se frotó la punta de la nariz. ¿Has oído lo de Stanhope? No, papá, no sé nada. Pues entérate por ti mismo. Juan tomó el ejemplar de la Gaceta que le tendía su padre. En la primera plana traía una editorial titulada Un nombramiento desastroso, en que Guy Monckton atacaba duramente al senador Stanhope. Un estadista inepto había sido designado para dirigir la defensa interna del país, decía, y una cadena de eslabones débiles se completaba con el eslabón más débil de todos. Este nombramiento era lo que tú deseabas, ¿verdad? Preguntó cautelosamente Juan. Reconozco que me he alegrado mucho, pero ¿cuál es tu preocupación? Nuestros amigos, los Monckton, Gubb sostiene que la nueva constitución es casi idéntica a la constitución federal y critica sobre todo el artículo que prohíbe la importación de esclavos. Corwin exclamó con acento belicoso. De modo que el tenedor de libros está descontento. Qué lástima, ¿no? Juan pensó que sí, que bien podía ser una lástima. No creo que esto termine así. Quizá esté furioso. Quizá esté furioso Ulls porque hayan pospuesto a Gubb en favor de Stanhope, pero su verdadero resentimiento es con el nuevo gobierno. Corwin no pudo escuchar más. Oye bien lo que te digo. En sus tres cuartas partes, la política consiste en ataques personales y eso no debe alarmarnos. Vayamos al asunto que me hizo mandarte venir. ¿Te agradaría ser uno de los ayudantes de Stanhope? Juan lo miró estupefacto. ¿Yo? Sí, de Montres. Tendrás el grado de capitán y estarías en el foco de los acontecimientos. ¿Qué dices? ¿Qué hombre astuto era? Juan adivinaba lo que habría dicho al senador. Yo le apoyaré decididamente. ¿Qué pido en cambio? Voy a poner las cartas sobre el tapete. Quiero un puesto para mi hijo entre sus ayudantes. Miró a su padre, que tenía la cabeza echada hacia adelante y los ojos fijos en él, y no pudo contener una sonrisa. Era en verdad un viejo zorro. ¿Qué contestó el senador Stanhope cuando le dijiste que yo entraba en el trato? Corwin se mostró indignado. ¿Qué trato? Tú debes estar loco, no ha habido trato alguno. Esto ha sido exclusivamente idea de Stanhope, quien piensa que tú puedes ser de gran utilidad y vaya uno a saber, acaso más adelante decida meterte en política. De todos modos, la experiencia que recojas no te vendrá mal. Juan casi no escuchaba, pues se había puesto a pensar que ya habían durado bastante sus vacaciones, que se llegaría casi seguramente a la guerra, y él no quería permanecer ajeno a ella. Tenía que hacer algo y muy bien podía hacer eso. Luego pensó en Lidia y en que al formar parte del personal que rodearía a Stanhope, se encontraría con ella a menudo, perspectiva que no dejaba, por cierto, de ser halagadora. Tendré mucho gusto en aceptar, dijo por fin. ¿Te he dicho que tendrás el rango de subsecretario? No debe haberte costado bastante sacar adelante el asunto. La tradición, la irritación de su padre reapareció. Ya te he dicho que no hubo trato alguno y que fue Stanhope quien tuvo la idea. Ahora vete a su casa a verle porque sale mañana temprano y quiere hablar contigo. Y no te preocupes por Dirskin. Estoy pensando en juntarla con Cromwell y poner las dos haciendas bajo la administración de Wilson. Si Carlos no hubiera dejado que Cromwell viniese abajo. Se interrumpió al verse sorprendido con el nombre del hijo en los labios. En el momentáneo silencio se oyó el vibrante canto de un cardenal.
No seas demasiado duro con Carlos, papá. Le salió mal algo que no sabemos. Tal vez si no le hubieras obligado a ser hacendado. ¡Obligado! Corwin se enderezó en el lecho con los ojos llameantes. Lo mismo que dice tu madre. Si le escuchas, yo tengo la culpa, Dios santo. Cuando pienso en todo lo que he hecho por él, en el dinero que me ha costado y las oportunidades que le he ofrecido para que al final se escapara de casa como un miserable ladrón, Juan alzó la mano como para contenerle. No te encolerices, papá. A mí me duele tanto como a ti lo que ha pasado, pero hay que mirar las cosas con calma. Cual si los resortes que le mantenían en tensión se hubieran aflojado, Corwin se dejó caer sobre los almohadones. Está bien, dijo. Ya que has estado haciendo de detective, ¿podrás decirme por qué se escapó? Juan pensó en lo que había encontrado. Un atado de ropas de obrero, una letra que podría ser M o W, y la montura de Carlos en la barbería de Albright. No lo sé, papá. ¿Eso quiere decir que no has podido descubrir nada? Así es. ¿Me permites que te pregunte si tú sabes por qué huyó? Porque es un cobarde que nunca ha sido lo bastante hombre para hacer frente a nada, porque está en algún enredo demasiado grande y no puede esconderse bajo las faldas de su madre, porque se ha convertido en un vulgar borracho callejero. Papá, no digas esas cosas que te hacen sufrir a ti mismo. ¿Qué quieres que diga? ¿Que pretenda creer o hacer creer que es un hijo decente de quien puedo enorgullecerme? ¿Soy acaso tan tonto? Miró a Juan bien a la cara y añadió: Hazme caso, olvídate de él. Ahora que se ha ido, reza porque no vuelva. Y bajando la voz continuó: Ya no le reconozco por hijo mío. No volverá a poner los pies en mi casa. No digas eso, papá. Piensa en mamá, protestó Juan. Los ojos de Corwin echaron chispas. Tú no eres nadie para decirme lo que debo hacer. Esta es mi casa y todavía soy el amo. Yo afirmo que no es mi hijo y si sigues mi consejo, tú olvidarás que es tu hermano. Pero ahora lo mejor que puedes hacer es ir a ver a Stanhope. Un signo de la importancia cada vez mayor que tenían en la casa del senador Stanhope los deseos o la voluntad de su mujer era que Amos, el portero, vestía librea de color rosa oscuro con medias blancas de seda y hebillas de plata en los zapatos. En todas las demás casas de Pompey Hill, la librea solo se usaba en ocasiones especiales. Amos guió a Juan hasta la salita. Dijo que tuviera la bondad de esperar y fue en busca del senador. La habitación había sido redecorada recientemente y olía a cera y a barniz. Las cortinas recogidas a medias dejaban caer los rayos de sol sobre el piso. Juan recordaba que la sala estaba antes atiborrada de mueblecitos y chucherías. Ahora estos habían desaparecido casi por completo, así como los retratos de los antepasados del senador. Precisamente esa mañana, Missy había dicho: todo ha cambiado para Arabella desde que el senador volvió a casarse. Ya no vive en casa de su padre, sino de Lidia. Y tenía razón. Los pensamientos de Juan fueron interrumpidos por las campanadas cristalinas del reloj de la chimenea que empezaba a dar las 12. Enseguida, otro reloj se puso a acompañarle con un timbre más lento y grave, hasta que ambos terminaron sus toques y el silencio se hizo más pesado que antes. Lo quebró una voz de mujer que llegaba apagada y colérica del piso alto. ¿Por qué tiene usted que oponerse a todo lo que quiero hacer? Otra voz más tranquila y firme replicó: Tu padre, un sentido del deber. Luego las dos voces se mezclaron en una acalorada discusión que fue subiendo de tono. Siempre mi padre. ¿Cuándo va usted a dejar de valerse de él como excusa? Un portazo puso fin al violento diálogo. Se oyeron pasos de alguien que bajaba corriendo las escaleras y Juan vio a Arabella que pasaba como una tromba frente a la puerta en traje de montar, pero al reconocerle retrocedió
y entrando en la salita dijo: Hola, el amo de Dirkin. O quizás habrá que decir el ermitaño. ¿A qué se debe este placer? Vengo a ver a su padre. ¿Cuánto tiempo hace desde que nos honró con su visita? ¿Un año? ¿Dos? Realmente, señor Bottomley, qué agradable sorpresa. En su cólera, Arabella se desquitaba con él que, molesto por haber sido sorprendido escuchando algo íntimo, trató de desviar el ataque. No riñamos, Arabella. ¿Cómo le ha ido últimamente? Ella respondió secamente: Mi salud es excelente, gracias por su amabilidad. E inmediatamente, en un cambio de tono, agregó más serena: Oh, estoy muy bien, Juanito. No he querido ofenderle, sino que de momento me irritó que, después de tanto tiempo que no le veo, lo primero que me dice es que ha venido a ver a papá. Lo primero que usted hizo fue preguntarme qué estaba haciendo aquí y, por cierto, que hay formas más amables de dar la bienvenida. Arabella sonrió. No solo yo soy descortés, no solo soy descortés, sino de mal carácter. Bueno, vamos a empezar de nuevo y a recordar las lecciones de buenas maneras en primer lugar. Buenos días, señor Bottomley. Me alegro mucho de verle. Hágame el favor de tomar asiento. ¿No le parece que estos últimos días hemos tenido un tiempo espléndido? Así es, gracias a eso hemos podido terminar casi toda la siembra. Después de un instante en que trató de contenerse, Arabella rompió a reír. Siempre me han recomendado que tome el tema del tiempo para iniciar la conversación. ¡Qué interesante! Cuénteme, señor Bottomley, ¿cuántos acres tiene en cultivo este año? El, ar- el arte que tenía Arabella para sacarle de sus casillas empezaba una vez más a hacer su efecto sobre Juan. ¿Cuándo va usted a crecer? Dijo. Ah, Juanito, es un problema terrible. ¿Quiere ayudarme? Diga una palabra y me pongo en sus manos. Al oír unos pasos, ambos volvieron la mirada a la escalera. Lidia apareció en la puerta con un vestido de seda celeste pálido, la cabellera rubia recogida hacia atrás en dos bandas que solo dejaban en descubierto el lóbulo de la oreja, terminaba en un rodete sobre la nuca. Sus ojos pasaron de Juana a Arabella y volvieron al primero, mientras la jovencita la miraba abiertamente con los labios apretados. En el contraste que hacían su traje de montar pardo oscuro, con el vestido claro de Lidia, la tez fuertemente rosada de la una y la blancura de la otra, Lidia era la que parecía más inocente, virginal se diría. Tendió la mano a Juan y dijo: Señor Bottomley, no tenía la menor idea de que estuviese usted aquí. ¿Han avisado al senador? Arabella dijo con un gesto despectivo: Amos fue decirle a papá, pero no me sorprendería que estuviera dando vueltas por el patio para lucirse con su lindo traje nuevo. ¿Le vio usted, Juan? Parece que rosa oscuro es el color de gran moda. Su aspecto dejó a Juan confundido, pero Lidia no perdió el aplomo ni por un momento, y dirigiendo a Arabella una sonrisa que podía tomarse por afectuosa, dijo: En ese caso, puesto que tu padre no desearía tener al señor Bottomley esperando, ¿podrías cerciorarte de si Amos ha cumplido su obligación? ¿Lo harás, querida? El tono no podía ser más bondadoso, sin embargo, Juan tuvo el impulso de interponerse entre ambas. Arabella comprendió que la mandaban salir de allí como a una criada. El color de sus mejillas subió al rojo vivo y contestó: Lo siento, pero prometí a Mariquita Montage que saldría a caballo con ella y no la quiero hacer esperar. Adiós, Juanito. Vuelva a vernos y que no sea solamente porque debe hablar con mi papá. Abandonó sin más la sala y Juan se sorprendió de sí mismo al advertir que en ese momento algo le atraía hacia ella. Es una pena, dijo Lidia, pero parece que Arabella no es hoy la de siempre, pues rara vez demuestra mal humor. Literalmente la frase era de tolerante y cariñosa comprensión y, sin embargo, cuando se trataba de una mentira, pues Arabella era realmente así y estaba muy en su manera de ser el decir tales cosas, resultaba una descarga final hecha contra el enemigo ausente. Por un instante,
Juan creyó que iba a liberarse de Lidia por fin, que un velo de niebla se disipaba y le dejaba ver detrás un paisaje de calma y de sosiego, cuyos plácidos senderos podría recorrer pronto con inefable alivio. Mas ella le dijo, qué gusto el de verle. Y había una calidez, una sugestión de intimidad en su voz para los cuales no estaba preparado. Luego ella le tomó el brazo con la punta de sus dedos y agregó, siéntese. Cuando él la miró a los claros ojos azules, comprendió cuán equivocado estaba al imaginar, así fuera por un segundo, que se había emancipado de ella, ni que quisiera hacerlo. Lidia se sentó elegantemente en un sofá, e indicándole una silla vecina, dijo, no sé qué pueda demorar al senador, como no sea otro postulante. Solo esta mañana se supo que va a formar parte del gabinete y ya le tienen asediado. A propósito, permítame que le presente mis felicitaciones, señor Stanhope, dijo Juan. Señora Stanhope, dijo Juan, el senador nos honra a todos. Es muy amable usted al decir eso. Desearía conocer su opinión. ¿Cree usted que podremos llegar a una separación pacífica o que será inevitable la guerra? Creo que son muy grandes las probabilidades de guerra y que nos equivocamos al pensar que nuestra victoria es segura. Pero ¿no es usted demasiado pesimista, señor Bottomley? Si somos derrotados, ¿no quedaremos arruinados todos? ¿Tendrá que sufrir más todavía el pobre sur? El pobre sur y la pobre Lidia, dominada por el ansia de ser alguien, había llegado por fin a poseer casa, caballerizas, corrales, arrozales, campos de algodón. Pero si llegaba la guerra y luego la derrota, los ojos de Lidia buscaron los de Juan como pidiendo apoyo. Juan se permitió una sonrisa velada. Con esa figura casi angelical y ese aire de virginal inocencia, ella era en el fondo una maestrilla codiciosa. ¿Cómo era posible que él se creyera enamorado de semejante mujer? Respondió con una cita escolar. Delenda esa Cartago, Cartago debe ser destruida. Usted recordará que luego los romanos esparcieron sal por ese sitio. Para el norte somos la nueva Cartago y hasta hay allí quienes han hablado de esparcir sal sobre el sur. Usted está tratando de asustarme, señor Bottomley. ¿No le parece que debemos confiar en el triunfo de la fe y el valor? ¿No es un error reconocer la posibilidad del fracaso antes de iniciar la lucha? Su voz era un poco más aguda y metálica, y lo que decía era, en el fondo, lo que le dijera Ulf Monckton. Lamento que usted no esté con nosotros. El sur necesita de todos sus hijos. Sin embargo, Juan se asombró de que el reproche le causara tan poco efecto. La fe y el valor son factores importantes. Con todo, no estoy seguro de que... En ese momento entró el senador a grandes pasos en la sala. Ah, Juan, bienvenido, bienvenido, dijo, y su voz hizo pensar a Juan en un jugoso y maduro melocotón. Me retuvo un hombre que desea un puesto y es el quinto esta mañana. Cualquiera diría que tengo los bolsillos llenos de gajes. Se lamentaba de esa persecución, mas su rostro rebosaba de satisfacción consigo mismo. ¿Quién era el solicitante? Preguntó Lidia. Un tal Ransom, que dice ser pariente de los Ransom que tienen una plantación sobre el río Little. Supongo que te habrás desembarazado de él. Le dije que podría verme más adelante en la capital. ¿No tomará eso como una promesa? Si te dejas llevar por tu bondad, te será imposible dar abasto a todos. No te preocupes por mí, querida. Ya tengo experiencia en estas cosas. A través del tono que pretendía ser seguro, se traslucía el temor de incurrir en el desagrado de Lidia. Le dirigió una sonrisa de inteligencia y se volvió hacia Juan. Pues sí, señor, es un placer verle. ¿Cómo está el gobernador esta mañana? Enfermo y cama y por consiguiente de peor humor que un oso. Lo que le pasa es que no se resigna a tener los alifafes que todos debemos soportar y considera cada uno de ellos como un insulto personal. Estoy seguro de que nadie debe preocuparse por él y de que llegará a los 100 años. ¿Y su madre, señor Bottomley, cómo está?
preguntó Lidia. Parece que está mejor, contestó Juan, consciente de que ella y su marido estaban al corriente. Es sobre todo cosa de los nervios. Los nervios pueden traer problemas serios, dijo el senador. Sin embargo, tenía otras cosas más agradables en que pensar y continuó. Bueno, joven, ¿qué opina de tomar un ponche? Atender postulantes me pone siempre sediento. Lidia se levantó para despedirse. Les dejaré para que hablen tranquilos los dos. No hay razón para que te vayas, querida, dijo Stanhope. Juan debe saber que no tengo secretos para ti. ¿Acaso va a creer él que tú ignoras la razón de su visita o que no hemos estado hablando mucho de él en estos días? Stanhope, dijo Lidia. Juan no podía comprender cuál había sido la falta cometida por el senador, pero el tono cortante de Lidia le hizo sospechar que se trataba de algo más que de una indiscreción atribuible a su locuacidad. Stanhope hizo un demostrativo ademán de desconcierto y dijo, ¿qué he hecho ahora? Todo lo que dije fue... No importa, repuso ella. Si usted tiene la bondad de excusarme, señor Bottomley, tengo realmente que irme. Y salió bien erguida. Estas mujeres, dijo sacudiendo la cabeza el senador, nunca las entenderé. Bueno, ¿por qué en vez de hablar del ponche no nos ponemos a prepararlo? Así podremos empezar a conversar tranquilos. Usted no ha venido aquí para darme una desilusión, ¿verdad? Sería mejor dejarlo resuelto desde ahora. ¿Va a aceptar? Sí, senador, voy a aceptar. Stanhope palmeó en el hombro a Juan. Estoy encantado, perfectamente encantado. Tenemos que festejarlo. Cuando Juan se despidió, ya hacía rato que el senador estaba achispado.